por estar aquí, por acompañarnos. Eso nos motiva, créanos que nos motiva mucho como equipo a seguir haciendo este tipo de eventos. Y nuevamente gracias por su asistencia y vamos a darles una pequeña introducción de lo que tenemos para hoy. Eh, yo mi nombre es Romelia Jiménez, yo les voy a compartir un poco de quiénes somos como Women Who Code. Luego nuestra voluntaria nos van a dar un poco de la introducción y ya Mayra nos va a dar un poco de lo que ya va a ser la presentación como tal de las herramientas para el taller. Em, Cualquier pregunta o comentario, ya saben que la pueden hacer por el chat. Vamos a tener voluntarias que van a estar respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Y nuestras mejores prácticas es de que ahorita tienen bloqueado su micrófono y solamente si tienen alguna duda, pues abóquense al chat y ahí con mucho gusto les vamos a responder todas sus preguntas. Ahora sí, como Women Who Code, somos una red de mujeres en tecnología. Es la red más grande y activa en el mundo. Somos más de 290,000 miembros. Estamos presentes en 134 países. Estamos presentes también en más de 100 ciudades. En nuestro equipo, esto es una parte de las voluntarias que somos aquí solamente de la red de la red de Guatemala. Yo sé que somos muchas más, pero esto es como una pequeña muestra de todas las que participamos en la comunidad. Cada una pertenece a un área distinta, cada una aporta de manera diferente al equipo y eso nos motiva mucho a seguir adelante. Nuestra misión como Women Who Code es inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología. Y nuestra visión es estar en un mundo donde las mujeres sean diversas, las mujeres diversas estén bien representadas como líderes técnicas, ejecutivas, fundadoras de empresas, inversoras de capital, miembros de juntas e ingenieras de software. En nuestra comunidad local aquí en Guatemala somos 17 líderes, somos 1,191 miembros, 35 voluntarias y desde noviembre de 2019 tenemos ya 39 eventos a la fecha. Si ustedes son nuevos, su primer actividad con nosotros o si ya han estado, saben que nosotras tenemos diferentes tipos de eventos. En este caso hoy es un taller, pero contamos con paneles, con este, muchos tipos como de formatos de eventos donde ustedes van a poder eh, aprender desde lenguajes de programación, temas actuales, cómo hacer su CV, exámenes de entrevistas, también liderazgo, manejo de proyectos y liderazgo de equipos. Y una frase que nos gusta mucho como equipo de Women es siempre ser una persona, no importa si nadie lo nota. Ya para ir terminando, les compartimos nuestro código de conducta. Ustedes lo pueden ver más a detalle en womenwhocode.com, Code of Conduct. Eh, Nosotros somos una red inclusiva, promovemos una experiencia empoderadora a todas las personas que participan o nos apoyan en la comunidad. Estamos dirigidos a inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras de tecnología. No importa tu orientación religiosa o sexual, no, nada en lo que sea, siempre estás bienvenido acá, siempre y cuando todo con respeto y cualquier persona que esté aquí para este propósito es totalmente bienvenido. Y para ya ir terminando, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram como www.codegt, en Twitter
WCode Guatemala y en Facebook como WCode Guatemala también. Así que los invitamos a seguirnos y ya sin más, yo los dejo con Amy y Mayra que les van a dar una breve introducción de lo que veremos hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rome. Pues daremos inicio entonces. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Pues vamos a iniciar con la ciencia de datos. Pues tenemos diferentes definiciones. Sé que cada uno pues puede saber una distinta, pero pues le compartiremos una en esta ocasión. Y pues la ciencia de datos es una disciplina científica que se encarga de estudiar de dónde viene la información. Pues esta va analizando los datos recolectados y su finalidad es identificar patrones o tendencias que pues sean útiles en la toma de decisiones en una organización o pues en algo distinto. Y también pues ayuda a crear productos y servicios para que sean pues mucho más innovadores. También hablamos un poco acerca de científico de datos. Y pues, ¿qué es un científico de datos? Bueno, pues es un profesional que desarrolla procesos de análisis de datos de alta complejidad. Esta persona pues necesita conocimiento profundo de machine learning y de acomodamiento de datos, entre muchas otras cositas más. Realiza el diseño y desarrollo de algoritmos y pues estos permiten pues ya encontrar hallazgos, interpretar resultados, también obtener conclusiones y pues cada una de estas influye en decisiones estratégicas de cualquier empresa. Si hablamos ahora un poquito acerca de qué es Machine Learning, bueno, ahora Machine Learning pues se puede decir que es una disciplina o rama de la inteligencia artificial y pues esta nos permite crear sistemas que aprenden de manera automática. Estas pues imitan la forma en que lo hacen los humanos, se puede decir, y permite identificar patrones complejos, patrones que pues pueden realizarse en millones de datos. La máquina regularmente pues aprende qué es un algoritmo, va realizando la revisión de datos y pues luego es capaz de predecir esos comportamientos en el futuro. Y adicionalmente pues puede realizar incluso mejoras en el sistema y esto pues no necesita ninguna intervención humana. Ahora hablaremos un poco de herramientas de visualización. Sí, entonces, como hoy les vamos a presentar algunas herramientas de las muchas que existen en el mercado, tenemos herramientas de visualización. Una de esas herramientas es Power BI, que es una herramienta para hacer dashboards interactivos, es de Microsoft. Ellos tienen una versión que se llama Power BI Desktop, que ese se descarga, es gratuito, se instala y es una herramienta drag and drop donde yo puedo arrastrar los elementos o las gráficas que yo quiero poner en mi dashboard, configurarle el estilo, los datos que quiero que aparezcan y todo como para diseñar mi dashboard y luego ya publicarlo y poderlo compartir con las personas que lo van a utilizar. Otra herramienta también de dashboard es Tableau, es la que tiene como más mercado a nivel mundial, también es para hacer dashboards interactivos. Ellos tienen una versión gratuita que se llama Tableau Public y también es drag and drop. Otra herramienta es Google Data Studio. Esta no es muy utilizada. Yo leí que quienes más la utilizan son las personas que hacen como marketing en redes sociales porque a ellos se les hace más fácil conectar acá como que todas sus redes o donde hacen sus anuncios y poderlos visualizar y ver como que el rendimiento de sus anuncios. Google Data Studio es totalmente gratuito. Y funciona igual que funcionan todos los Google Docs o las hojas de cálculo de Google, donde yo entro a una URL web, hago mi documento y luego le doy compartir y ya se lo puedo compartir a las personas que yo lo quiera compartir. Otra herramienta que investigué, esta se llama Plotly. Esta es como, ellos no le llaman dashboard, sino que se llaman dash apps, que son dashboards específicamente orientados a machine learning, a procesamiento de lenguaje natural, análisis predictivo e inteligencia artificial. A diferencia de las otras que vimos antes, esta no es drag and drop, sino que es una herramienta low code. Low code significa que yo voy a tener que escribir código, pero es como, ellos ya tienen una librería que tiene prácticamente todo y el código que yo voy a tener que escribir va a ser relativamente poco o relativamente sencillo para ya poder generar las dash apps. Y las clásicas, pero igual también son muy importantes, que son ya sean reportes en Excel o PDF, porque de acuerdo a la empresa o a los usuarios con los que yo esté trabajando, puede ser que yo necesite entregarles ya reportes ya con las gráficas plasmadas y todo para que ellos los puedan solo visualizar o imprimir o qué sé yo.
Muy bien, también conoceremos un poquito acerca de las herramientas de orígenes de datos, que son pues las bases de datos, los archivos y los conectores. Pues comenzaremos hablando de las bases de datos. Tenemos pues algunas de ellas como las relacionales, las no relacionales, las columnares, clave valor de grafos y transaccionales. Y pues hablando un poquito acerca de algunas de ellas, pues tenemos desde Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, BigQuery, Amazon, Redshift y Cosmos DB. También hablando un poco de archivos, pues tenemos archivos de todo tipo que se pueden utilizar, tanto pues los que son TXT, CSV, PDF, JSON, XML y XLS. Ahora, pues hablando de los conectores, pues tenemos entre ellos pues API REST, Web Services SOAP, Simple Object Access Protocol, DSKS, y pues tenemos muchos más conectores que pues se pueden pues conocer e investigar. También tenemos herramientas ya específicas para Machine Learning, entre ellas los notebooks. Existen muchas herramientas para hacer notebooks, algunas menciono yo acá, que es Anaconda Navigator, ese es gratuito, se puede descargar e instalar en la computadora. También Visual Studio Code tienen un plugin de notebooks. También tenemos Google Colab, que al igual que Google Data Studio o todos los Google Docs, funciona web, donde yo entro, creo un documento, y lo puedo compartir o utilizarlo solo para mí y se guarda en mi Google Drive. También existe Kaggle para hacer notebooks. Aquí se los marqué en azul porque ese es el que vamos a estar utilizando hoy. Y también todos los servicios de Cloud, Azure, GCP, AWS, ellos también tienen sus herramientas para hacer notebooks. También tenemos librerías o frameworks que sirven o que nos facilitan el hacer machine learning, porque ya tienen como que esos algoritmos, o sea, no tenemos que crear los algoritmos de cero, sino que estas librerías o frameworks ya nos los proveen y nosotros solo los utilizamos y les mandamos los datos o los parámetros que nosotros necesitamos para hacer nuestro entrenamiento y poder resolver lo que nosotros necesitamos. Acá menciono algunos como Scikit-learn, TensorFlow, Keras y Python. TensorFlow también sirve, además de Machine Learning, también sirve para hacer Deep Learning y Keras también sirve para hacer redes neuronales. Muy bien. Asimismo, pues tenemos otras herramientas que pues nos ayudan bastante, como tenemos tanto Git, Docker, dataset públicos, tanto, por ejemplo, Google Public Data, Kaggle, que es uno de los que pues estaremos utilizando también, Workbank, Stack Overflow, Apache Spark, Databricks, R y Python. Pues como mencionaba Mayra, pues los tenemos resaltado porque puede que se utilice más adelante. Entonces, hoy el reto práctico que vamos a hacer es que vamos a descargar o vamos a utilizar la base de datos de pasajeros que iban en el Titanic. Vamos a entrenar un algoritmo de Machine Learning y luego le vamos a mandar estos personajes de la película de Titanic, que al final pues, son personajes ficticios, pero ya con nuestro algoritmo entrenado vamos a predecir si estas personas sobrevivieron o no sobrevivieron en base a lo que el algoritmo aprendió. Ok, entonces les voy a dejar de compartir la presentación. Y les voy a compartir mi pantalla. El navegador. Entonces, vamos a usar Kaggle.com. Les voy a poner el link en el chat. Si quieren pueden crear. No es necesario instalar nada para hacer el taller de hoy. Kaggle es una página gratuita, entonces allí pueden crear su usuario y lo crean muy rápido. Y mientras hacen el usuario, yo les voy a explicar un poco cosas generales de la herramienta. Entonces yo acá estoy como en el home, yo ya tengo usuario creado. Entonces a la izquierda yo tengo como un menú y a la derecha yo tengo como datos de mi usuario en específico y en medio tengo como un foro. Entonces les voy a mostrar la parte de usuario. Acá ellos tienen, si me voy acá donde dice Progression, ellos tienen acá como perfiles de usuarios o algo así como rankings, porque yo puedo usar Kaggle como para hacer un portafolio. Entonces yo puedo aquí participar en competencias, subir notebooks, compartir o ayudar a la gente en los foros, contestar dudas, qué sé yo. Entonces toda esa interacción que yo voy teniendo, eso me va dando a mí como cierto ranking y ese ranking ellos lo van como calificando en categorías. Entonces al final en la categoría que yo esté me puede servir si yo estoy buscando trabajo o algo así para decir que estoy en esta categoría y es una especie de portafolio porque yo puedo demostrar lo que yo he hecho con esto. Igual
Como aquí podemos crear notebooks y los podemos crear públicos si queremos, entonces también, o sea, las personas, si yo estoy buscando trabajo, por ejemplo, puedo compartir estos notebooks públicos y ellos pueden ver el trabajo que yo he hecho y conocer mis capacidades por medio de eso. Entonces, acá están como los niveles. Y acá en el menú de la izquierda tenemos competencias. Acá ellos siempre publican competencias, acá donde dice Active Competition, son como que las que están activas y si se dan cuenta tienen premios monetarios, hay varias. Incluso hay algunas que ya están como vencidas, digamos, pero las competencias siempre se quedan como publicadas. O sea, aunque yo ya no puedo competir para ganar dinero, sí puedo competir como para aprender y para mejorar mis habilidades, incluso las competencias en las que yo participo. También eso me sirve a modo de portafolio. Entonces, si quieren, revisemos esta de American Express. Todas las competencias tienen más o menos la misma estructura. Lo que cambia es el tema de lo de los premios. Entonces, siempre tienen una descripción de lo que hay que hacer en la competencia, cómo van a evaluar, cuándo empezó, cuándo va a terminar y todo eso. Y los premios, acá, por ejemplo, $40,000 el primer lugar y todo eso. Luego, en data, están los datasets, los archivos, y también si yo selecciono cada archivo, ellos acá tienen como unas gráficas y como un resumen o una visualización de lo que incluye ese archivo para que yo pueda conocer o entender esa competencia. Igual acá, si se dan cuenta, por ejemplo, la suma de todos estos archivos son 50 gigas. Acá también está como una descripción de lo que contienen los archivos. En Code puedo encontrar los notebooks que las personas han compartido. En Discussion es como un foro. En este caso, esta competencia todavía no ha finalizado. Entonces, como la gente todavía está compitiendo, es probable que en Code no encuentre mayor cosa, pero cuando las competencias ya finalizaron, como ya no hay premio monetario, digamos, de por medio, entonces las personas sí, digamos, ya pueden compartir su código y ahí igual yo puedo sacar ideas o aprender, o si yo lo estoy resolviendo y no pude o me quedé trabada en un punto, lo resolví de una forma, pero no quedé como en un buen ranking, puedo buscar soluciones de otras personas para ver cómo ellos lo resolvieron y al final aprender de otras personas. Igual en este foro, las personas preguntan y les contestan y todo eso. En Leaderboard está como cómo van quedando las personas, digamos, como quién ahorita está en primer lugar y todo eso, las reglas de la competencia y también hay competencias donde se puede participar individual o por equipos, entonces acá está la parte de team. Luego en datasets, acá podemos encontrar datasets públicos, como mencionaba Amy. Entonces, incluso si yo tuviera un dataset que yo quiero aportar a la comunidad, lo puedo hacer por medio de New Dataset y subir mi dataset. Entonces, si yo estoy haciendo, ya sea para un proyecto personal o del trabajo, estoy buscando algún dataset que me ayude en algún tema en específico, acá hay un buscador y hay como categorías. Entonces, yo podría buscar esos datasets, descargarlos y utilizarlos según yo lo necesite. En Code voy a encontrar los notebooks públicos que las personas han publicado, incluso también hay como categorías por si yo ando buscando de algún tema en específico. Discussion es como un foro y también cursos. Acá, estos son, si se dan cuenta, hay cursos de visualización, Pandas, SQL, Deep Learning y otras cosas. Estos cursos, bueno, yo solo he llevado unos pocos y los que he llevado son gratuitos y son lecciones como en texto, pero sí incluyen también como ejemplos de código. Ellos ponen ahí como todo el código para ir logrando lo que ellos van enseñando en los cursos. Incluso acá sí regresamos a competencias. Acá vimos las competencias que tienen como dinero, pero así como la competencia de Titanic que vamos a ver hoy, si se dan cuenta, acá hay unas que dicen knowledge. Estas son competencias específicamente diseñadas para aprender. Entonces, estas competencias que son como de aprendizaje, por lo general ya incluyen algún link o alguna guía para que uno pueda resolver esa competencia. Entonces, creo que esta, por ejemplo, la voy a entrar. Y acá, aquí dice Time Series Course, entonces aquí si yo le doy clic me va a llevar como a una serie de lecciones que ellos tienen, de temas que yo puedo aprender para ir resolviendo ese reto que ellos tienen y ahí ellos ponen el código y todo. Ok, entonces si quieren vamos a empezar con nuestro reto de Titanic. Yo acá ya tengo el notebook y les voy a compartir el link en el chat por si lo quieren copiar.
Entonces, si ustedes entran a ese link, les va a decir que en su Kaggle, que si lo quieren copiar y editar o algo así, no recuerdo, pero ahí les aparece un botón, entonces le da clic y ya se los copia como a su propio notebook y ustedes ya lo pueden utilizar sin ningún problema. Ok, entonces acá yo estoy en mi notebook. Acá yo puse un link que está en la descripción del reto de Titanic, que es el que vamos a resolver hoy. Entonces acá está la descripción donde ellos nos cuentan lo que tenemos que predecir si los pasajeros sobreviven o no sobreviven. Y aquí en data están los datasets, en este caso son 3 archivos y si se dan cuenta son 93 kilobytes en comparación del de American Express que eran 50 gigabytes, que era un montón. Porque por lo general no todos, pero casi todos los que son como de aprendizaje son pequeños para que uno pueda como entrenarlos y relativamente rápido y no tenga mayor complicación. Pero sí hay algunos que incluso son de aprendizaje, pero sí tienen datasets bastante grandes. Entonces acá yo puedo explorar un poco lo que es cada archivo. Entonces regresemos a nuestro reto. Entonces el primer paso que vamos a hacer es que vamos a importar las librerías que vamos a utilizar. Las librerías que vamos a usar son NumPy. Esta librería nos sirve para hacer como cálculos sobre matrices o vectores. A veces son cálculos o fórmulas que nosotros mismos podríamos hacer como a mano, digamos, pero para no reinventar el agua azucarada ya hay librerías que hacen eso y una librería muy utilizada es NumPy. Otra librería muy utilizada es Pandas. Esta librería sirve para manipular los archivos, porque si regresamos al reto son archivos CSV. Entonces estos archivos los tenemos que cargar a estructuras que se llaman data frames para ya manipularlos en memoria. Un data frame es como una tabla de SQL o como una hoja de Excel, porque tiene filas, columnas y encabezados. Entonces Pandas es una librería que nos provee todas esas funcionalidades. Luego, si se recuerdan de la presentación, hablamos de scikit-learn. Entonces, scikit-learn tiene varias funcionalidades. Entonces, de esa librería, nosotros vamos a importar Random Forest Classifier, que es nuestro modelo de Machine Learning. Vamos a importar Tree, que este solo nos va a funcionar para hacer una gráfica. Y vamos a importar Accuracy Score y Confusion Matrix, que son funcionalidades como métricas para medir qué tan bueno es nuestro algoritmo. Y Confusion Matrix Display, que es lo mismo de solo que esta nos genera una matriz como en numeritos y esta nos la genera gráficamente. Y vamos a usar Plotly también. En la presentación, en la introducción se las mostramos. Plotly, ellos tienen la librería que es como para Python, que es para gráficas. Esa es gratuita y es open source. La que sí es pagada es la herramienta para hacer las dash apps que ellos mencionan. Otra librería muy utilizada para hacer gráficas es Matplotlib. Entonces, estas son las librerías que vamos a utilizar y este comando que dice Matplotlib inline, eso solo es para que las gráficas no las imprima acá mismo como en el notebook. Entonces, para ejecutar este es un bloque de código y para ejecutarlo le damos aquí como clic en el botón como de play. Entonces, ahorita se va a tardar un poco porque está iniciando la sesión. Y si se dan cuenta, acá hay 2 botones, uno que dice más code y más markdown. Acá puedo yo agregar secciones de código y escribir una línea de código de Python, una o varias líneas de código de Python o escribir markdown. Markdown es como para escribir comentarios, pero son así como estos comentarios que puse yo que tienen como negrita y viñetas y todo, que no son como tan planos, entonces es markdown. Entonces esperamos que corran los imports para poder empezar. Bueno, igual en lo que esto ejecuta les voy a contar, si se recuerdan, son 3 archivos los que teníamos, entonces vamos a cargar cada uno de los archivos a un data frame y luego los vamos a unir en uno solo. Entonces vamos a usar la librería Pandas, el comando read CSV para leer archivos CSV, pero si tuviéramos archivos, por ejemplo, de Excel, HTML, JSON o XML, ellos también tienen comandos para leer esos archivos, incluso también tienen para leer otra inmensa cantidad de archivos. Entonces, por eso acá solo los mencioné algunos que tal vez son como los más conocidos. Acá ya ejecutó, ya cuando veo yo que tiene como un numerito, es que ya ejecutó. Y este numerito va a ser como que la secuencia de ejecución que yo voy llevando. Entonces, si yo abriera este mismo notebook, por ejemplo, en Google Colab, o en Anaconda o en alguna otra herramienta de notebooks me va a funcionar. Lo que sí podría llegar a cambiar en otra herramienta es esta parte de archivos, más que todo la ruta, porque esta ruta es como relativa a Kaggle.
Entonces, si yo estoy en mi computadora local o en Google Colab, estoy usando Google Drive, esta ruta sí va a cambiar, pero el resto del código del notebook debería de funcionar tal cual está. Entonces, estos archivos para agregarlos al notebook, pues yo ya los tengo agregados, pero si quisiéramos agregarlos, acá a la derecha, en la esquina superior derecha, hay un botón que dice Add Data. Entonces me voy a Competition Data y yo, en este caso, nuestro reto es Titanic Machine Learning from Disaster y le daríamos clic aquí en Add y ya nos agrega los archivos. Y los archivos aparecen creo que acá. Entonces, vamos a leer los archivos. Vamos a ver si me los leo. Ok. Entonces, acá cada archivo ya está asignado a un data frame. Entonces, lo que yo hago para ver que efectivamente los data frames están cargados, ejecuto para cada uno el comando head, que lo que hace es traerme como que los primeros registros de ese data frame. Entonces, si yo le pongo head paréntesis vacíos, me trae por default los primeros 5, pero si yo quiero traer un número en específico, por ejemplo 6, escribo el 6 dentro de los paréntesis y él ya me trae 6 registros. Entonces aquí yo puedo explorar los archivos que cargué, o si yo quisiera los últimos archivos, escribo tail, los últimos registros, perdón, igual, y funciona igual, o sea, paréntesis vacíos me trae 5, o si yo quiero datos al azar, por ejemplo, 3 datos al azar como una muestra aleatoria, uso el comando sample y él me trae, si yo lo ejecuto varias veces, siempre me va a traer 3 registros diferentes. Entonces acá yo puedo ver que los archivos de train data ya los tengo cargados. Vamos a revisar test data y gender. Entonces si me doy cuenta, test data y train data tienen más o menos la misma estructura de columnas. La única diferencia es que train data tiene esta columna que se llama survive y test data no la tiene, pero gender sí tiene esa columna. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es unir test data con gender para agregarle como esta columna que está survive, como venirla y agregar aquí al final, digamos, para que test data y train data ya tengan la misma estructura. Cuando estos dos ya tengan la misma estructura, los vamos a unir en uno solo para ya tener como un solo data frame completo. Acá yo escribí las descripciones de las variables. Igual esta descripción está en la descripción del reto, pero las quise traer acá para tenerlas como a la mano. Entonces, la columna survive indica si el pasajero sobrevivió o no sobrevivió. 0 es que no y 1 es que sí. P-class significa si viajaba en primera, segunda o tercera clase. Sex sería de masculino o femenino. Age sería la edad en años. El SIP-SP es el número de hermanos o esposas con la que el pasajero viajaba. Y PARCH es el número de padres o hijos con la que la persona estaba viajando. Ticket es el número de ticket. Y fare sería como el precio de su ticket, y cabina es como la cabina en la que él se hospedaba. Y embark sería el puerto de embarcación, que sería como el lugar donde él se subió al barco. Entonces vamos a unir los data frames, vamos a unir test data con gender. Entonces el comando para hacer eso es testdata.merge y luego le decimos gender porque es como el data frame con el que lo vamos a unir. How sería left, esto es digamos como el equivalente en SQL a hacer un left join, y on sería como la columna con la que vamos a hacer el join, en este caso sería passenger ID, porque si regresamos acá, en gender yo tengo el passenger ID, y si sobrevivió o no, igual acá. Entonces, con esa columna es que yo voy a hacer el join, y eso lo voy a asignar o lo voy a guardar en un data frame temporal que yo le puse tempdata. Entonces, ejecuto. Y acá efectivamente ya tengo este data frame y este data frame ya tiene la misma estructura que el train data. Entonces, como a modo de verificación que el join se hizo exitoso, yo voy a imprimir la longitud de test data, la longitud de gender y la longitud del nuevo data frame que yo hice. Entonces me doy cuenta que todos tienen 418 filas. Eso quiere decir que no perdí datos o no agregué o no dupliqué datos al hacer el merge. Entonces, acá con el comando length, que sería como la longitud de este data frame. Acá, temdata lo hice diferente. Si se dan cuenta, puse temdata y entre corchetes el nombre de la columna que yo quiero leer y .count. Si yo le quito esta columna o el nombre de la columna, entonces él me imprime como que la cuenta, pero de cada columna del data frame. Entonces, si me doy cuenta, cabina solo tengo 91 elementos o 91 registros, tarifa tengo 417 y así. Pero yo solo quiero como que una cuenta general, entonces
Por eso le pongo como el nombre de la columna. Ok, entonces el siguiente paso es unir este data frame temporal con train data para que ya todos tengan, para que ya me queden todos juntos. Entonces, en este caso, el primer caso era un left join. Entonces, lo que yo estaba haciendo era agregarle como una columna o la columna que me hacía falta al test data. Pero en este caso, lo que quiero es sumar las filas del primer data frame con las filas del segundo. Entonces, acá voy a usar pandas.merge y le mando los dos data frames que quiero unir y how sería outer, que sería un outer join, que es unir como que todo. Entonces ejecuto eso y ya tengo mi nuevo data frame que se llama Titanic, en el que yo ya tengo todas las columnas. Entonces, para verificar que el join se hizo, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, que es verificar las longitudes. Entonces, la longitud de train data era 891, la longitud de mi temp data era 418 y entonces en total yo ahora tengo 1309 registros. Ahora, si yo quisiera guardar, digamos, como que ya hice el esfuerzo y ya uní mi data frame y no lo quiero estar haciendo, uniendo todas las veces, lo puedo exportar a un archivo CSV para después venir y unirlo ya y ya leerlo de un solo. Entonces, con eso lo puedo hacer con el nombre del data frame, titanic.csv, y ponerle un nombre de archivo que yo quiera. Y entonces, con este comando yo ya lo puedo exportar y lo ejecuto. Y esto me lo guarda por acá. Acá en Output. Entonces, acá me va a mostrar como que los archivos que yo como que he generado y ya los puedo descargar a mi máquina local. Entonces ahora vamos a hacer una exploración de estos datos como para irlos limpiando y para ir entendiendo el data frame. Mayra, Entonces, sí. una consulta. ¿Podrías decir qué es lo que se ha hecho hasta este momento para que las personas que se adicionaron después sepan por dónde vamos y puedan ponerse al día? Ah, Por sí, está favor. bien. Gracias. Sí, entonces vamos a resolver el reto de Titanic con la base de datos de Titanic y vamos a predecir, vamos a entrenar un algoritmo de Machine Learning y en base al entrenamiento vamos a hacer una predicción. Entonces el primer paso que hicimos fue importar las librerías que vamos a usar. Luego los archivos que están incluidos en el reto, que son 3 archivos, los cargamos cada uno a un data frame. Y luego verificamos que efectivamente se cargaron. Y luego empezamos a unir esos 3 archivos en uno solo y que es nuestro nuevo data frame que se llama Titanic, que ya lo tenemos listo para utilizarlo y manipularlo. Entonces ahora vamos a explorar ese data frame. Entonces vamos a usar un comando que se llama .describe, que lo que hace es generarnos como datos de estadística descriptiva de este data frame. Entonces, si se dan cuenta, nos saca como para cada columna la media, cuántos registros hay, la desviación estándar y otros datos. Pero este describe solo nos genera los datos estadísticos para columnas numéricas, porque acá si regresamos, hay otra columna sex que es texto, digamos, el puerto de embarcación también es texto, entonces como no son numéricos, por eso es que no están acá. Ok, entonces, aquí si nos damos cuenta, esta columna FER le hace falta un registro y la columna edad también le hacen falta varios registros. Entonces vamos a empezar con esta porque solo le hacen falta un registro. Entonces, para obtener o para leer solo la columna de tarifa, lo hacemos con Titanic, el nombre del data frame, y entre corchetes ponemos el nombre de la columna que queremos leer, que sería FER. Entonces, con el comando .isNA, él nos dice si cada registro de cada fila de esa columna es NA o es nulo o no es nulo. Pero nosotros solo queremos contarlos, entonces por eso le ponemos el .sum. Y él ya nos dice que solo hay un registro nulo. Si queremos verificar qué registro es el que está nulo, entonces lo que hacemos es filtrar el data frame o filtrar las filas. Esta sintaxis es lo mismo si yo hiciera, por ejemplo, en SQL, algo como esto, select from Titanic, where is null. Digamos que esta sería la sintaxis en SQL, pero como que en el formato, en la estructura de pandas, sería entre corchetes. Yo escribo la condición con la cual yo quiero filtrar mis filas. Entonces, en este caso, yo quiero filtrar las filas de las personas que no tienen tarifa. Entonces, solo es una fila. Acá la suma nos decía que solo era una. Entonces, esto está bien. Acá nos dice que es, entonces, el señor Thomas es hombre, tenía 60.5 años, iba en tercera clase, iba sin acompañantes
y embarcó en el puerto S. Esta es la persona que nos hace falta tarifa. Entonces lo que vamos a hacer es buscar personas que tengan características similares al señor Thomas para hacer como un promedio de la tarifa o el precio que ellos pagaron para decir que él pagó el mismo precio que estas personas. Entonces, para hacer eso vamos a filtrar nuevamente en nuestro data frame las personas que iban en tercera clase, que embarcaron en el puerto S, asumiendo de que, por ejemplo, depende de donde yo me subí al barco, porque puede estar más cerca o más lejos, entonces la tarifa podría ser más cara o más barata, y que tampoco llevaban acompañantes, porque digamos que si yo llevo, no sé, a mi hermano o a mi hijo, lo que sea, me cobran un fee adicional. Entonces buscamos personas con esas características. Esta sintaxis es la misma que si yo escribiera esto, por ejemplo, query, y yo le mando esto, que ya es como más parecido al SQL. Cualquiera de las dos formas funciona. Entonces acá si yo ejecuto, acá me trae 324 filas de personas que tienen más o menos las mismas características y nos dice que ellos pagaron, qué sé yo, $7.92, $8, etc. Entonces, toda esta columna yo le voy a hacer un promedio y ese promedio es el que yo le voy a asignar acá, digamos, al dato que me hace falta. Entonces, para sacar la tarifa promedio sería básicamente este mismo query y solo agarro de este mismo query, digamos, agarro la columna tarifa y le aplico la media, acá .min, y esto lo puedo imprimir acá. Entonces yo veo que la tarifa promedio es 9.59, entonces eso es lo que yo le voy a asignar al señor Thomas. Entonces esto es lo que vamos a hacer más o menos, acá se los voy a escribir. Entonces digamos, yo escribo titanic.log en la parte de la izquierda, sería como la condición o el filtro de las filas que yo quiero reemplazar, que serían los que tienen tarifa nula. Y este es el nombre de la columna que yo quiero asignar. Y esto es como que si yo escribiera esto así, pero para no escribirlo así como quemado o jarcodeado, entonces es exactamente este mismo comando, yo vengo, lo copio y lo asigno acá. Pues voy a borrar esto. Y ejecuto esta línea. Entonces acá, si yo me regreso a verificar los nulos, yo ya no tendría que tener nulos y acá no me tendría que aparecer nada porque yo ya le asigné una tarifa al señor Thomas en base a personas que tenían como características similares a él. Ya lo ejecuté. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo mismo para la columna cabina. La columna cabina es string, entonces acá no tengo como una media, sino que es como una moda. Entonces, pero si se dan cuenta, tengo 1014 datos nulos, son demasiados, y mi data frame era 1300 algo. Entonces, esta columna como que no me va a aportar mucho valor. Entonces, yo me doy cuenta que tengo el 77% de datos nulos. Entonces, mejor voy a eliminar la columna porque en lugar de agregarme valor esta columna, lo que va a hacer es restarme valor o hacer que el algoritmo no se entrene bien. Entonces, para eliminar una columna, lo hacemos con el comando .drop. Entre corchetes yo mando el nombre de la columna. Incluso si quisiera borrar varias columnas, puedo mandarlas como acá. Esto es como un array de columnas. Y axis igual a 1 significa que es columna, porque igual si yo quisiera borrar filas en lugar de columnas, también uso el comando drop, solo que le digo que axis es 0. In place igual a true significa que me afecte de una vez el data frame, porque esto sería la misma sintaxis a que yo haga esto así. Pero es más entendible de esta forma. Y ok, entonces yo ejecuto acá, borro la columna y verifico el data frame y yo ya no tengo la columna cabina. Entonces sigamos con la siguiente columna que sería el puerto de embarcación. Igual cuento los nulos, tengo 2 nulos, verifico quiénes son los nulos. Son estas personas. Entonces busco personas con las mismas características y como el puerto de embarcación es texto, yo voy a leer la moda, ya no la media. Entonces, bueno, vamos a ejecutar. Entonces yo sé que, digamos, para personas de primera clase, la mayoría embarcó en el puerto S. Entonces yo a ellas dos les voy a asignar el puerto de embarcación S. Entonces para hacer eso es la misma sintaxis que ya habíamos visto antes. Solo que en este caso sería este dato. Ahora vamos a hacer lo mismo para la columna edad. Cuento los nulos, en este caso sí son bastantes, tengo 263 nulos. Vamos a ver más o menos a qué porcentaje de nulos corresponde eso.
Entonces, acá lo que hago es contar los que sí tengo dividido la cantidad de pasajeros. Entonces, eso me da que yo tengo el 79.91 o casi el 80% de mis pasajeros, yo sí tengo la edad. Entonces, me falta un 20%. Entonces, a ese 20% igual le vamos a asignar una edad. Aquí voy a verificar qué personas son las que tienen edad nula. Entonces, si me doy cuenta, tengo personas de tercera clase, de segunda clase. Acá no lo veo, pero posiblemente hayan personas de primera clase, porque esto solo es como una vista resumida de todo lo que hay en el data frame. Tengo hombres y tengo mujeres. Y van personas con 0 acompañantes o con un acompañante. Y embarcaron en lugares diferentes. Entonces acá la lógica sí está como un poquito más complicada o encontrar como un patrón igual para todos porque sí ya son como datos más dispersos. Igual si yo quiero verificar, por ejemplo acá, yo solo veo que hay personas de segunda y tercera clase, pero si yo quiero ver si sí hay de primera clase, puedo hacerlo de esta forma y escribo entre corchetes el nombre de la columna que yo quiero, que sería P class. Y escribo el comando, imprimo acá, que sería como que toda la columna, pero si yo escribo el comando .unique, me trae solo la lista de valores como únicos que están en toda esa fila, que sería si tengo personas de primera, segunda y tercera clase. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sacar la edad promedio de mujeres de primera clase, la edad promedio de hombres de primera clase, la edad promedio de mujeres de segunda clase y así. Entonces eso lo hago con, ok, filtro las personas que tienen edad, que sí tienen edad o que su edad no es nula, los agrupo por clase y sexo y obtengo la columna de edad de esas personas y le aplico la media. Entonces, si yo ejecuto ese comando, entonces acá puedo ver que, por ejemplo, las mujeres de primera clase, su edad promedio era 37 años, los hombres 41, la edad promedio de mujeres de segunda clase 27, hombres 30, y de tercera clase mujeres 22 y hombres 25. Entonces sí, como que va subiendo la edad conforme la clase. Entonces, como esta es una tablita y yo tengo, ya no es como un dato puntual como yo tenía antes. Entonces, para yo llenar las edades que tengo vacías o nulas, en base a esta tablita lo que vamos a hacer es aplicar una función lambda. Entonces, eso lo hacemos con esta sintaxis. Yo escribo Titanic y entre corchetes el nombre de la columna que yo quiero asignar, en este caso sería H, y le pongo igual, que sería como mi group by que tenía hasta acá. Escribo el group by y la punto transform, y en transform yo le digo que aplique una función lambda, y en esa función lambda yo le digo que me llene los NA, fill NA, y me va a llenar esos NA con la media. Entonces los que no sean NA los va a dejar iguales, y los que sean NA les va a aplicar la media en base a esta tablita. Entonces si yo ejecuto esto, él me ejecuta, me llena los datos, y si yo reviso mi data frame, entonces ahora hice el count, entonces me saca el count de cada columna y me doy cuenta que ya todas las columnas tienen 1309 datos. Eso quiere decir que yo ya llené todos mis nulos. Entonces ahora que yo ya tengo mi data frame limpio, digamos, vamos a hacer como una exploración. Entonces yo puse aquí algunas preguntas para ir como entendiendo esos datos para que nosotros conozcamos los datos que tenemos ahí para nuestro entendimiento. Entonces, ¿cuántos pasajeros iban en el Titanic? Pues ya vimos, 1309. Lo podemos hacer con la longitud del data frame. ¿Cuántos de esos pasajeros, de esos 1309, cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres? Entonces, eso lo hacemos agrupando por sexo y contamos el passenger ID. Entonces, tengo que eran 466 mujeres y 843 hombres. Esto, si se dan cuenta, es como texto. Entonces, para este mismo dato, lo vamos a generar en una gráfica de Py con Matplotlib, porque a veces las gráficas nos dan como mejor visibilidad o mejor entendimiento de lo que estamos viendo. Entonces, para generar la gráfica, igual, este mismo GloopPy que hicimos acá, lo vamos a asignar a una variable Y. Esto no es obligatorio, lo de la variable Y, solo es como para que sea un poquito más legible. Entonces, esta línea PLT es la abreviatura de Matplotlib. .subplot, esto lo que me hace es prácticamente generar como un canvas vacío, digamos, donde yo voy a pintar mi gráfica. Entonces, a x.py, aquí sí yo le digo que es una gráfica de Py, y esa gráfica de Py, los valores es lo que yo asigné en mi Y, que básicamente es esta tablita.
Y los labels que igual los saqué de esta tablita porque si se dan cuenta acá yo tengo los textos. Y esto auto PST significa 1.2, significa que va a tener 2 decimales. Si yo no quisiera decimales, le puedo poner 1.0. Y legend serían como las leyendas de masculino, femenino, y set title sería lo de un título de la gráfica. Entonces ejecuto y aquí ya tengo mi gráfica de pie. Entonces tengo el 64% eran hombres y el 35% eran mujeres. Entonces ya como que en gráfica se nos hace más fácil de entender porque ya podemos decir, más o menos un poquito más de 1/3 de los pasajeros del Titanic eran mujeres y casi 2/3 eran hombres. Entonces nuestra tercera pregunta es, ¿cuántos pasajeros sobrevivieron? Entonces, para saber cuántos sobrevivieron, hacemos un filtro que sería en este caso que la columna survive sea igual a 1. Y si queremos saber cuántos sobrevivieron o cuántas mujeres y cuántos hombres, igual filtramos los survive igual a 1 y agrupamos por sexo y los contamos. Entonces, ejecutamos. Y yo tengo que sobrevivieron 494 personas. De esas eran 385 mujeres y 109 hombres. O sea, si nos damos cuenta, había más hombres que mujeres, pero sobrevivientes sí hay más mujeres que hombres. Entonces, igual vamos a hacer la gráfica de pie, solo que esta la hicimos con Matplotlib, que es una librería de gráficas, y esta la vamos a hacer con otra librería que se llama Plotly. Igual, asignamos nuestra Y con nuestro query que hicimos acá para generar esta tablita, y luego acá le decimos que haga una figura, que es una gráfica de pie, que los labels los saque igual de este Y, y los valores también los saque de este y que nos pinte la gráfica. Entonces, estas gráficas son un poquito como más visuales porque si se dan cuenta, si yo paso esta gráfica es como plana y esta, si yo pongo el cursor, me saca como información adicional, incluso la puedo personalizar. Entonces, digamos que yo ya no quiero esta, sino que y la voy a personalizar. Entonces, acá aquí le puse los colores. En este caso, como yo tengo masculino, femenino, como 2 categorías, le mando 2 colores. Pero si yo tuviera 5 categorías, tengo que mandarle 5 colores. Y acá yo le digo que me ponga como los numeritos. Y cuando yo hago el hover, me pone solo el nombre de la categoría y el porcentaje. Eso lo puedo cambiar acá donde dice hover info. Entonces, label, en vez de percent, le vamos a poner value. Y acá en text info son estos numeritos que están acá. Ahora que aquí me muestra el porcentaje, el tamaño de la fuente es 20. Acá le mando el diccionario de colores que definí. Y acá como el grosor de la línea es 2 píxeles. Entonces vamos a ejecutar. Entonces ahora me muestra aquí el porcentaje y ahí dice hombres 22%, 109 y mujeres 77.9%. Entonces son 2 librerías para graficar, incluso existen otras. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué porcentaje de mujeres y de hombres sobrevivió? Porque si se recuerdan, había más pasajeros hombres que mujeres, pero hay más sobrevivientes mujeres que hombres. Entonces, si queremos saber, digamos que comparar de las sobrevivientes mujeres versus la totalidad de pasajeros mujeres y lo mismo con hombres, entonces vamos a hacer esos porcentajes. Entonces, para hacer esos porcentajes, filtramos de nuestro data frame donde sexo sea femenino y contamos o la longitud de ese data frame y lo asignamos a la variable total mujeres. Luego filtramos las filas que sean masculino y contamos y lo asignamos a la variable total hombres. Luego, para contar los sobrevivientes sería que sean sexo femenino y survive igual a 1 y hombre sería sexo masculino y survive igual a 1. Y lo asignamos a la variable sobrevivientes mujeres y hombres. Entonces luego dividimos sobrevivientes mujeres, total mujeres y lo mismo para hombres. Entonces puedo ver que de las mujeres, o sea, del total de mujeres que iban en el Titanic sobrevivió el 82% y del total de hombres que iban en el Titanic sobrevivió prácticamente el 13%, o sea, sí, son poquitos. Luego, si queremos saber cuántos pasajeros iban en el Titanic en primera, segunda y tercera clase, lo que hacemos es agrupar por clase y contamos la columna pasajera. Y entonces veo que en primera clase iban 323, en segunda 277 y en tercera clase iban 709. Entonces, si nos damos cuenta, en tercera clase iban, si yo sumo primera y segunda clase, creo que me va a dar como 600 o 700, no sé. Entonces, en tercera clase iba más que en estas 2 clases. Entonces, igual como para entender esos números de forma más fácil, vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica de barras con la librería de Matplotlib.
Entonces asignamos nuestra Y, el mismo query que nos genera esta tablita. Así nos hacemos nuestro canvas y luego le decimos que ahora en lugar de ser una gráfica de pie, es una gráfica de barras y le mandamos el Y-index y el Y-values, que serían como index, serían los primera y segunda clase, como los títulos, digamos, y values serían estos numeritos, 323, 277 y 709. Entonces, como la gráfica de barras tiene como un eje X y un eje Y, entonces le digo que la etiqueta para el eje X es clase y la etiqueta para el eje Y es pasajeros y el título de la gráfica es pasajeros por clase. Entonces ejecuto y acá ya se nos hace más fácil visualizar y vemos que las personas de tercera clase si eran más que de las otras, incluso primera y segunda clase iban más o menos la misma cantidad de pasajeros. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cuántos pasajeros iban por cada clase y sexo? O sea, mujeres y hombres. Entonces, filtro de los sobrevivientes, los que eran sobrevivientes, agrupó por sexo y clase y los cuento. Y ejecuto. Entonces veo que mujeres de primera clase sobrevivieron 141, mujeres de segunda clase 100 y mujeres de tercera clase 144. Sobrevivieron más mujeres de tercera clase. Pero si vemos acá, hay más pasajeros de tercera clase. Y casi que la misma cantidad, o sea, por 3 de diferencia con los de primera clase. Y para hombres de primera clase, 45, hombres de segunda, 17 y hombres de tercera clase, 47. Entonces, así como habíamos hecho antes los porcentajes, ahora vamos a igual a calcular como de cada clase el porcentaje de sobrevivientes de primera clase, de segunda y tercera. Entonces, contamos los pasajeros de primera clase, de segunda clase y tercera clase y los asignamos a variables. Luego contamos los pasajeros de primera clase y que eran sobrevivientes, los pasajeros de segunda clase y que eran sobrevivientes y lo mismo para tercera. Y sacamos esos porcentajes y eso nos da que de primera clase sobrevivió el 50%, 57%, de segunda clase el 42% y de tercera clase el 26 o 27%. O sea, sí, a pesar de que eran más pasajeros, el porcentaje de sobrevivientes sí fue bastante bajo. O sea, fue de primera clase sobrevivió más de la mitad de pasajeros, de segunda clase un poquito menos de la mitad y de tercera clase un poquito más de una cuarta parte. O sea, sí hay como una diferencia significativa allí. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro algoritmo de Machine Learning para hacer nuestras predicciones. El primer paso como para hacer nuestro algoritmo sería elegir la columna que vamos a predecir. Si quieren, vamos a imprimir nuestro data frame para recordarnos las columnas que teníamos. Entonces tenemos el Passenger ID, que solo es como un correlativo de la tabla, Survive, si sobrevivió o no, la clase, lo de primera, segunda clase, el nombre del pasajero, lo de masculino, femenino, la edad, sus acompañantes, el número de ticket, la tarifa y el puerto de embarcación. Entonces en este reto lo que nosotros tenemos que predecir es si la persona sobrevivió o no sobrevivió. Entonces esa columna que vamos a predecir se llama label. Entonces lo que vamos a hacer es asignarla en una variable Y. Pero aquí ya no estamos usando Titanic, sino que estamos usando train data, porque si regresamos al inicio, teníamos 3 data frames, train data, test data y gender, porque ya en este caso Kaggle ya nos da como que los 3 archivos separados, porque en Machine Learning yo necesito, digamos que yo tengo mi dataset o mi base de datos y yo necesito usar una parte de esos datos para entrenar, una parte de esos datos para validar que mi entrenamiento es exitoso y ya poder hacer nuevas predicciones. Digamos que yo estoy, no sé, en mi trabajo o algo así, tengo que hacer una predicción, entonces seguramente yo voy a tener el data frame completo, entonces yo lo voy a tener que separar. En este caso, Kaggle ya nos lo da separado para facilitarnos la vida. Entonces vamos a usar esos datasets que Kaggle nos da. Y vamos a ver. Ok, entonces acá asigno mi variable Y para decir que de train data la columna que yo voy a usar de predicción es survive. Y luego elijo los futures o las características o las columnas que yo voy a usar para entrenar mi algoritmo. Acá solo los guardo en un array para no estarlos como typeando a cada rato. Entonces los asigno a esta variable que se llama futures. Y las columnas que yo voy a usar para entrenar mi algoritmo sería lo de primera y segunda clase, lo de masculino, femenino y sus acompañantes. Ok. Entonces, si yo veo mi
mi data frame. Acá tengo yo que la columna sex va a decir male o female. Vamos a imprimir más datos. Entonces, male o female. Entonces, para entrenar los algoritmos, a veces entrenan mejor con datos numéricos que con texto. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta columna sexo la vamos a eliminar y en vez de eso vamos a usar una que va a decir como que male sí o no, o femenino sí o no, masculino sí o no, que serían como contrarios. Para hacer eso no se genera como de forma manual, sino que ya Pandas tiene una herramienta para eso que se llama getDummies. Entonces yo le digo que a mi train data y a estos futures, a estas columnas, le aplique el getDummies, que en este caso me lo tiene que hacer para entrenamiento y para test data. Esto es porque yo voy a entrenar mi algoritmo con una estructura de datos. Entonces cuando yo quiera hacer predicciones, esas predicciones tienen que tener exactamente la misma estructura de datos con que yo entrené. Si yo le mando unos datos que tienen una estructura diferente, él no los va a poder interpretar y lo que va a hacer ahí es generarme un error y no voy a tener ninguna predicción. Entonces, y eso yo lo voy a asignar a la variable X y X test. Si yo tuviera en lugar, o sea, si Kaggle no me hubiera dado los train data separados y test data, yo lo tendría que hacer a mano. Eso yo lo haría con este comando que se llama train test split. Digamos que yo voy a usar Titanic, igual le aplico el getDummies para las variables de sexo y entonces le digo train test split, que de Titanic de estas columnas y que me separe survive, que es la que yo voy a predecir, y test site sería como el tamaño de una muestra, que esto es un número de 0 a 1, que sería como un porcentaje. Entonces, digamos que acá esto lo que significa es que va a apartar, digamos, de la totalidad de mi dataset, va a agarrar el 20% para pruebas y el 80% restante sería con el que él va a entrenar. Pero esto no lo vamos a ejecutar, pero sería este comando. Ok, entonces ejecuto esto. Ay, ¿por qué no ejecuté esto? Ok, listo. Entonces, para verificar que yo ya tengo mis variables, las puedo imprimir acá y si nos damos cuenta, ya la columna sex desapareció y ahora lo que yo tengo son variables numéricas. Y entonces él en automático me generó dos columnas. Igual, si yo en lugar de igual, si tuviera otro sexo, digamos, masculino, femenino y no binario, o otra lista más, él me hubiera generado una columna para cada uno de estos datos y él los llenaría con ceros o unos. Entonces, por ejemplo, acá cuando es masculino, femenino es 0. Cuando es femenino 1, masculino es 0 y así. Entonces ya mi data frame ya está listo para poder entrenar, ya tiene una estructura correcta. Entonces vamos a crear un modelo. En Machine Learning existen como diferentes algoritmos. En este caso vamos a usar uno que se llama Random Forest. Pero existen otros. Este es un algoritmo nos sirve para clasificación. Clasificación es cuando, en este caso, sobrevivió o no sobrevivió, sí o no, o si tuviéramos que predecir, no sé, blanco, rojo o negro, no, porque son como categorías. Pero si nosotros quisiéramos predecir algún número, por ejemplo, yo tengo una tienda y quiero predecir mis ventas del siguiente mes, del siguiente año, lo que sea, eso sería un algoritmo de regresión. En este caso, nosotros queremos predecir una categoría y vamos a usar este Random Forest. Más adelante lo vamos a visualizar así gráfico para poderlo entender mejor. Entonces, acá yo defino el modelo y le mando estos parámetros que yo tengo entre paréntesis, se llaman imperparámetros. Le voy a mandar el número de estimadores, que sería como es un Random Forest, como un bosque. Entonces, le estoy diciendo que van a ser 100 árboles. Max depth sería como la longitud, la profundidad máxima del árbol y random state 11. Esto es un número random que yo puedo usar. Les voy a mostrar para qué sirve. Vamos a usar train data. Train data, si se acuerdan, nosotros hacíamos un sample que me agarraba una muestra aleatoria. Cada vez que yo lo ejecuto tiene como filas diferentes. Entonces, este random state lo que hace, por ejemplo, acá le pongo 11, siempre me va a generar, si yo no importa cuántas veces yo lo ejecute, él siempre me va a generar la misma muestra. O si yo le mando aquí cualquier otro número, me genera otra muestra diferente. Y si yo vuelvo a ponerle el 11, me genera la misma muestra anterior. Entonces, lo que se hace es mandarle como este status para que entrene con la misma muestra, porque si está como entrenando con diferentes muestras, puede tener un comportamiento extraño. Igual para decir acá por qué 100 estimadores y por qué no 99 por 101 o por qué max depth 5 y no 4 o 6. Esto generalmente lo que se hace es que se entrenan
digamos que este mismo algoritmo o diferentes algoritmos lo entrenamos muchas veces con diferentes combinaciones de parámetros y hay unas métricas para medir qué tan bueno es el algoritmo. Entonces, digamos que yo entreno 20 veces mi algoritmo, veo las métricas y digo, ah, con esta combinación tuve mejores métricas. Entonces, ese es el que voy a utilizar. Que en este caso, digamos, es nuestro caso, ya tenemos como los hiperparámetros que vamos a utilizar. Entonces acá yo defino mi modelo. Si se dan cuenta, acá solo estoy definiendo el modelo y sus hiperparámetros. Todavía no lo he asociado a Titanic. Entonces el paso 5 sería ya entrenar este modelo con los datos de Titanic. Entonces para entrenar se usa el comando .fit y le mando X, que mi X si la queremos visualizar. Podemos imprimir acá. Serían las columnas con las que yo voy a entrenar y el Y sería la columna que yo voy a predecir. Ay, creo que no lo ejecuté. Entonces, ahora sí. Ok, entonces sí, 0, 1, si sobrevivió o no sobrevivió. Entonces ejecuto y entreno mi modelo. Acá, como nuestro data frame es chiquitito, eran como 90 kilobytes o algo así, entrena así como muy rápido. Pero si se acuerdan, el reto de American Express eran 50 gigas. Entonces, si yo pongo a entrenar eso acá, 50 gigas, muy probablemente lo que va a pasar es que se me va a desbordar la memoria, porque es demasiado. Entonces, para hacer como entrenamientos con datasets ya como más grandes, existen herramientas como Apache Spark como para hacer ese procesamiento y que ya no se desborde la memoria. En nuestro caso no es necesario utilizar. Cuando me imprime acá es que ya entrenó. Digamos, acá no tiene un resultado, sino que ya él entrenó y él ya está listo para hacer predicciones. Entonces generamos las predicciones de nuestro dataset de test, que si verificamos test, son estas columnas y le hace falta la columna de survey. Entonces, para predecir usamos model, el nombre de nuestro modelo, que incluso nosotros le pusimos model, pero podríamos ponerle el nombre que nosotros queramos, y .predict, que sería el comando ya para hacer las predicciones. Entonces, esas predicciones las guardamos en esta variable que se llama predictions. Entonces, si imprimimos esta variable, tenemos ceros y unos, que serían las predicciones de si sobrevivió o no sobrevivió. Pero si queremos saber, digamos, de estas personas, quiénes sobrevivieron, quiénes sí y quiénes no, lo que vamos a hacer es que vamos a generarle una columna nueva con este valor. Entonces, para hacer eso, escribimos xtest y entre corchetes el nombre de la columna. La columna prediction no existe, pero digamos, Pandas ya sabe que cuando yo le mando esto, él me va a crear una columna con este nombre y le va a asignar estos valores. Igual si la columna ya existiera, lo que él haría sería sobreescribirla con estos valores. Entonces ejecutamos y visualizamos ahora nuestra variable y ya tenemos, digamos que para cada persona, si sobrevivió o no sobrevivió. Entonces nuestro algoritmo ya, digamos que ya está listo y ya está entrenado, entonces podemos hacer las predicciones del reto de Kaggle. Y si ejecutamos este comando, lo que va a hacer es guardarnos un archivo CSV, lo generamos y esto nos lo va a generar acá en la pestaña de Output. Si se acuerdan, habíamos generado Titanic. Vamos a darle refresh, a ver si sale. Entonces acá cuando nos salga Submission lo podemos descargar y si queremos nos regresamos acá a Titanic y le damos al botón de Submit Predictions y podemos subirlo y ya tendríamos como una competencia en la que participamos. Igual nos va a dar como un ranking o algo así y eso nos suma como puntos a nuestro perfil. Ok, entonces ahora vamos a revisar las métricas como para ver qué tan bueno es nuestro algoritmo. Entonces, para eso hay una métrica que se llama Accuracy Score. Les puse entonces, este Accuracy Score lo que hace es predecir, digamos, las predicciones correctas que yo tuve versus el total de predicciones. Y entonces eso me va a dar como un porcentaje o como una nota de 0 a 100 o de 0 a 1. Entonces, aquí puedo ver que mi algoritmo es como que 96.88% preciso o algo así. Entonces, si hubiéramos hecho el ejercicio de entrenar el algoritmo varias veces y, por ejemplo, hubiéramos tenido en uno 80%, en otro 81%, en otro, qué sé yo, 99%, entonces hubiéramos elegido el que nos daba el 99% de accuracy, porque era el más preciso. En este caso, este es nuestro accuracy. Entonces, acá le mandamos gender y prediction, que serían como gender, serían las predicciones que yo tenía en el dataset y prediction son las que mi modelo predijo, entonces él así es como hace la medición. Otra
métrica se llama Confusion Matrix. Quieren la vamos a imprimir acá, la usamos con este comando, pero acá nos saca como este array, entonces como no es muy legible, y por eso es que vamos a usar la Confusion Matrix Display, que es prácticamente imprimir esto, pero en forma de gráfica. Entonces, si vemos en esta gráfica, lo que nos muestra, lo que está en morado es los errores que cometió nuestro modelo, y lo que está en amarillo y verdecito es lo que sí predijo bien. Entonces, si se dan cuenta, dice, en la izquierda dice True Label y abajo dice Predicted Label. Entonces, lo que está en la izquierda es lo que yo tenía, y lo que tengo, y la predicción sería lo que mi modelo generó. Entonces, esto significa que el modelo, perdón, de las personas que sobrevivieron, mi modelo predijo 261 correctos que sí sobrevivieron. Y mi modelo predijo 144 personas de las que no sobrevivieron, mi modelo dijo que no sobrevivieron. Pero de personas que no sobrevivieron, habían 8 personas que no sobrevivieron y mi modelo dijo que sobrevivieron. Igual, en mi modelo, o sea, habían 5 personas que sí sobrevivieron y mi modelo dijo que no sobrevivieron, que serían como estos moraditos, serían los errores que tuvo mi modelo. Ahora para verificar el árbol que yo les mencionaba, como para poder entenderlo, usamos este plot tree de tree, importamos la librería y le decimos que plot tree, le mandamos el modelo y acá podemos visualizarlo, solo que está chiquito, pero si nos damos cuenta, este es más o menos el árbol es como un árbol de decisión. Entonces acá él en cada cuadrito tiene como los futures que le mandamos. Entonces, por ejemplo, dice sexo femenino, si es menor o igual a 0.5, agarra como que para la izquierda o agarra para la derecha. Y así se va con cada parámetro, si tenía hermanos, si tenía esposas, si iba en primera o segunda clase. Entonces, cuando llegue, por ejemplo, un nuevo dato para predecir, él va a decir, ¿era masculino o femenino? ¿Izquierda o derecha? ¿Era esto o el otro? Entonces, así como que va agarrando cada caminito, izquierda, derecha, hasta llegar como a un tope, digamos, y entonces acá va a decir si sobrevivió o no sobrevivió, y ese va a ser el valor que va a ser nuestra predicción. Ok, entonces este es nuestro arbolito. Ahora vamos a predecir entonces de nuestros personajes de la película de Titanic. Tenemos a estas 6 personas y queremos que nuestro modelo nos diga si sobrevivieron o no sobrevivieron. Estas personas, como digamos, no son parte del reto de Kaggle, entonces no están en ningún archivo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un archivo de forma manual o un data frame de forma manual. Para construir ese data frame, lo que vamos a hacer es crear una variable con nuestro data frame. Yo le puse personajes, entonces escribimos pandas.dataframe, abrimos paréntesis y luego llaves. Cuando van llaves, lo que significa que lo que va ahí es un diccionario, y el diccionario que él necesita para crear un data frame vacío sería el nombre de la columna y el tipo de data. Entonces acá yo le mando, si se acuerdan, estos serán los futures, y el nombre solo se lo mandé como a modo informativo para que nosotros sepamos qué personaje es el que estamos sacando a la predicción. Yo digo, mi data frame va a tener con estos tipos de datos. Luego le inserto a cada uno de estos personajes, donde yo digo su nombre, en qué clase iba, si era masculino o femenino, y sus acompañantes. Entonces, como para insertar personajes, el comando es .append. Igual le mando como un diccionario de datos. En este caso, el diccionario sería el nombre de la columna y el valor de la columna. Entonces, hago 6 appends, ejecuto este bloque de código y luego verifico mi data frame. Entonces aquí yo ya tengo mi data frame de los personajes de la película con sus datitos, digamos. Pero si se acuerdan, nosotros entrenamos nuestro modelo, pero nosotros quitamos esta columna y la convertimos en 2 columnas. Entonces, esa transformación que hicimos antes la tenemos que volver a hacer para que nuestro modelo prediga, porque si no, lo que va a pasar es que nos va a generar un error. Entonces yo creé otra variable, igual podríamos usar la misma, pero yo quise crear otra, y le aplico la misma transformación que sería getDomes, y que sería solo sobre las columnas que definimos que eran nuestros futures. Y ejecutamos. Ay, no sé si ejecutamos. Y veo, entonces acá ya desapareció esta columna y me la transformó en 2 columnas de ceros y unos. Entonces, igual que antes, uso .predict para hacer las predicciones de este nuevo data frame. Y lo guardo en predicciones y creo una nueva columna de predicción y le asigno estos valores. Y puedo imprimir.
Y entonces acá yo ya puedo ver de mis personajes, mi modelo me dijo que Cal Hockey no sobrevivió, ni Thomas Andrews. Ruth, la mamá de Rose, sí sobrevivió, Margaret también, Jack no sobrevivió y Rose sí sobrevivió. Y ese es el ejemplo que le estaría hoy preparado. No sé si tengan alguna duda. Ah, tampoco sobrevivió, dice Milena. Sí, pobre. Incluso si quisiéramos, por ejemplo, no sé, hacer otro data frame vacío para predecir si yo sobreviví o yo no sobreviví. Si que alguien quiere ver si sobrevivió, puede escribir sus datos en el chat y lo vamos a poner acá. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer otro data frame. Perdón, esto. Y voy a poner mis datos. Quiero ver si yo sobreviví o no. Era una botella. Voy a decir que era pobre, iba en tercera clase, iba solita. Y vamos a poner Carolina. Carolina iba en primera clase porque es pudiente, iba con su esposo. Vamos a poner Araceli Lobos. Araceli Lobos, vamos a decir, no teníamos ahorita nadie en segunda clase. Iba con, no sé, con su esposo, sus hermanos y un niño. Vamos a poner a Jenny, segunda clase. Ahí, con esto. Y esposo, ok. Falta Milena. No sé si algún hombre también quiere que lo ponga para tener aquí datos de hombre. Milena, segunda clase, sola. O sea, Roxana, creo que ya la puse. No. Y tercera clase. Y Roxana iba con su esposo. Ahí está, hay un hombre. Gracias. Tercera clase solo. Y mail. Y Edwin López. Ok. Y segunda clase. Ay, Ernesto. Ok, creo que acá está. Vamos a ejecutar nuestro data frame. Espero haberlo escrito bien, creo que sí. Entonces, personajes para ver si está bien. Sí, entonces estas son las personas que vamos a hacer nuestras predicciones. Y vamos a copiar lo gueto mismo para transformar la columna de sexo. Y luego vamos a hacer las predicciones. Ya tenemos nuestras predicciones y ahora vamos a ver quién sobrevivió, quién no sobrevivió. Y vamos a ver personajes. Y vamos a ver, yo sí, Carolina también, Araceli también, Jenny también, Milena, Roxana y Ronnie y Edwin, no, lo siento mucho. Gracias por participar. Gracias por su participación y ese fue el reto que les tenía hoy. Espero les haya gustado. Sí, los hombres mueren. Muchas gracias, Mayra. Qué chilero ha estado el reto. La verdad es que lo has hecho bastante dinámico, pero siempre por áreas del tiempo, pues ahí ibas un poco rápido, pero lo bueno es de que tenemos la grabación también. Y queda abierto también si tienen alguna duda.
Igual ahí les compartí el link, entonces si después lo quieren ver como más despacito en su casa y probarlo, hacerle cambios, qué sé yo, entonces ahí tienen el link, lo copian a su Kaggle y lo pueden editar sin ningún problema. Gracias, Carol. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Qué otro modelo hubieras elegido tú para hacer la predicción? Podríamos haber usado tal vez alguna regresión logística que también nos sirve para clasificación. Gracias, Mayra. ¿Y qué es lo que más te gustó de estar haciendo este? Bueno, mira, Ivandria nos tiene una pregunta, pero creo que está ahorita solo conmigo. Dice, ¿cómo se hace el split? Entiendo, creo yo que cuando dice el split, se refiere al el set de datos de prueba y el de práctica, ¿verdad? No sé si nos puedes compartir de eso. ¿Qué Sí, porcentaje? digamos que la recomendación, por lo general, siempre recomiendan usar para test el 20 o el 30% más o menos. Digamos que eso es en el caso de que yo tengo como mi dataset, un solo dataset completo y lo tengo que partir, puedo agarrar más o menos el 20 o el 30% para test y el resto, que sería el 70 o el 80% para entrenamiento. Mayra, Gracias. ahora o sea, ahorita que ya entrenamos el algoritmo, podrías recibir una base de datos más grande de las personas que pudieron haber sobrevivido o no y hacer este modelo predictivo para saber si vivieron o no, ¿verdad? Con Sí, 96%. sí, es correcto. Digamos que ahorita nosotros entrenamos el modelo y todo, hicimos acá el entrenamiento, pero digamos que yo quisiera publicar este modelo en producción para ya entrenado, digamos, entonces agarro el modelo, lo exporto y ya podría generar, por ejemplo, un REST API donde en ese REST API yo cargo el modelo y él ya solo va a recibir los datos que quiere predecir, que podrían ser un dato uno a uno o recibir o sea, un bloque de datos y él retornar ya los resultados de esos datos que recibe. Muchas gracias. Igual también si quieren aprender a hacer REST APIs en el grupo de backend hicimos un evento al respecto, pues lo pueden encontrar en el canal de YouTube que es justo hacer REST APIs con Python y en la nube de AWS que les podría servir mucho para esto. Ok, muchísimas gracias, Mayra. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que fue revelador saber que vamos a sobrevivir y algunos no, ¿verdad? Muy gracioso, yo hubiera empujado a Jack desde el principio por la borda cuando empezó con sus cosas, pero... Primero que nada, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta este momento. La verdad es que estuvo súper interesante. Me gustaría poder tomar una foto. No sé si todos pudieran, por favor, encender sus cámaras. Se puede habilitar eso, ¿verdad, Mira? Eh, Habilitar las cámaras para creo que que sí poder tomar la foto final. creo que ya lo habilité, si pueden ver. Para quienes puedan abrir su cámara un momento. No me deja. Ahora sí. Vamos a ver.
Gracias a todos. Entonces, ahorita les voy a tomar la foto. Sonrían. 1, 2, 3. Todavía no se nos vayan. Voy con la siguiente. 1, 2, 3. Voy con la siguiente. Es que somos bastantes. Listo. Entonces, antes que nada, antes de que nos retiremos, quisiera pedirles que por favor nos apoyen llenando esta encuesta que les comparto ahora mismo por el chat para poder saber cómo les pareció la charla, tener retroalimentación de su parte y definitivamente pues poder ir mejorando en nuestras siguientes conferencias. También pedirles, ¿verdad?, que se unan a nuestras redes sociales para que podamos estar siempre en contacto. También se pueden unir al grupo de Facebook, al Instagram, poder mandarnos dudas por ahí o unirse o bien poder unirse a la comunidad y pues apoyarnos en seguir compartiendo y divulgando información sobre ciencia y tecnología. Les agradecemos a todos el haber estado acá y que pasen feliz noche.